En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy, martes 28 de octubre del año 2025. A días de terminar el 10º mes del año. Muy rápido pasó este periodo 2025 con muchísima información, análisis y por supuesto entrevista con referentes del sector público y privado. Y como todos los días me acompaña la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Yo visitaba desde aquí. Sí. Pero bueno, aquí estamos firmes. Y si Josema no me da el ok, ya está nuestro entrevistado vía Zoom, Josema, o vamos a esperar un ajuste ahí más fino. ¿Ya está? Gracias, compañero. Y me dicen desde producción que ya está en línea con nosotros nuestro entrevistado de hoy, a quien agradecemos el contacto. Él es Bernd Günther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, CAFIN. ¿Cómo estamos, Bernd? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio y a las órdenes de acá. Muchísimas gracias, Ber, por la comunicación y queremos hacer una suerte de actualización de lo que está pasando en el sector fluvial, marítimo, cómo está yendo este año, ya casi finalizando el 10º mes del año 2025, cómo está siendo la dinámica del comportamiento y sobre todo si hay algún tipo de inconvenientes que están tratando de subsanar también en estos meses. Bueno, el año empezó con aguas relativamente bajas. Hemos tenido varias complicaciones desde el mes de febrero hasta el mes de abril con las sedimentaciones del río Bermejo. Sí. Pero luego tuvimos muchas lluvias en los lugares correctos, sobre todo en la región oriental y en la región alta del río Paraguay, lo cual contribuyó a que haya un repunte importante en los niveles de agua que perduró hasta prácticamente el mes de agosto. Entonces hubo una navegación óptima desde mayo hasta agosto, pero ahora de vuelta estamos en una época de estiaje donde el agua está decreciendo. Como había expresado en otros medios, es un comportamiento normal que el río baje en el segundo semestre. El río Paraguay tiende a alcanzar su pico máximo en julio y luego tiene una tendencia descendiente hasta diciembre aproximadamente. Lo que sí llama la atención es la acelerada bajante. El río suele bajar entre 2-3 centímetros por día, a veces hay días que no baja, sube un poco, baja un poco, pero en las últimas 3 a 4 semanas viene bajando entre 4 y 6 centímetros por día, un promedio de 5 centímetros por día, lo cual es atípico y es sumamente preocupante. ¿Qué implica esto? Sí. Que cada semana básicamente la posibilidad de cargar las embarcaciones disminuye en un pie, entre unos 30 centímetros de calado de carga, lo cual hace que los viajes de las embarcaciones se extiendan, duren más tiempo y ciertamente puedan transportar menos capacidad de carga. ¿La situación, Ber, es todavía manejable o tienen como perspectivas de que se vuelva un poco más complicado el escenario? Bueno, la situación es aún manejable. La expectativa es que el río siga bajando durante el mes de noviembre. Lo que debiera suceder en noviembre, a fines de noviembre, es que el Pantanal, que la regla de referencia ahí es la de Puerto Cáceres de Brasil, empieza a subir a un ritmo de más de 10 centímetros por día, lo cual es un indicativo claro que el Pantanal se está cargando y que el río Paraguay va a acompañar esa subida en los meses siguientes. Generalmente cuando el Pantanal se carga, unos 30-60 días después llegan esas aguas a cada territorio paraguayo sobre el río Paraguay. Entonces la expectativa es acompañar ese comportamiento. Hoy podemos decir que Puerto Cáceres está estabilizado, pero aún no vemos tendencia de reversión donde empiecen a aumentar los niveles. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? Ciertamente no podemos
hacer que llueva, pero sí podemos actuar sobre lo que tenemos control, que son las obras de dragado de mantenimiento. Esas obras se vienen realizando, ya este es el tercer año de la licitación actual del Ministerio de Obras Públicas, por medio de la cual se están dragando en 3 tramos diferentes con 3 contratistas los diferentes puntos críticos del río. El río Paraguay es un río muy plano, con poca velocidad y con mucho fondo de arena suelta. Sí. Entonces lo que genera el río son sedimentaciones en ciertos puntos del río que denominamos pasos críticos. Y son esos pasos críticos los que determinan cuánto uno va a cargar en su barco. Claro. Entonces a veces uno tiene un paso crítico que está, digámosle, con 8 pies de calado, y unos metros arriba, unos metros abajo, hay 20 pies de calado. Entonces no es uniforme el fondo del río. Por eso que es tan importante nunca dejar de hacer esos dragados de mantenimiento para tratar de emparejar el fondo y que las embarcaciones no vean limitada su capacidad de carga por puntos específicos. Eso se viene haciendo, hay varias dragas desplegadas. Hay una draga que está al sur de Asunción, cerca de la zona de Humaitá, Pilar, y hay diferentes dragas desplegadas al norte de Asunción. Siempre la navegación al norte de Asunción, cuanto más al norte, más compleja. En el norte de Asunción hay varios pasos de piedra que están siendo derrocados parcialmente dentro de una iniciativa donde está interviniendo la Administración de Navegación y Puertos. Y bueno, son muchas acciones que consideramos que son sumamente estratégicas y positivas. Nunca antes en la historia del río Paraguay se han hecho tantas obras de mejoramiento. Hay mucho por hacer, pero tenemos que ponderar y ver con buenos ojos todo lo que se está haciendo desde el gobierno y desde el sector privado para mejorar la navegación del río Paraguay. Bernd, con respecto a esto que de alguna manera se va reduciendo el transporte, porque obviamente las condiciones fluviales no están óptimas, como mencionaste, ¿tiene un impacto en la provisión de los productos, de la importación, considerando que estamos justamente en una temporada considerada alta ya por fin de año, o no ha impactado de manera importante eso? Y bueno, ¿las acciones que están llevando adelante también han mitigado de cierta manera la situación? Bueno, la mayoría de las cargas, Sí. hablando de porcentuales, la gran mayoría navega desde Uruguay y Argentina hasta Asunción. Entonces ese sería el tráfico principal que siguen los hidrocarburos que vienen a Paraguay para la industria, y también todas las cargas en contenedores, que son más los productos de consumo masivo. Sí. Con esta reducción de calado que estamos experimentando, hoy se puede cargar el barco a un máximo de 10 pies. Entonces la capacidad de carga de las embarcaciones que transportan los contenedores, por ejemplo, que son los productos masivos, Sí. se vio reducida ya hoy en un 25%. Entonces un barco, en vez de cargar 100 contenedores, ya puede cargar solamente 75, por darte un ejemplo. Sí. Entonces esos 25 contenedores que no puede cargar, él va a tener que transportar en el siguiente viaje, o hay que rolearlo, cambiarlo a otro barco. Eso genera que esos 25 contenedores que tuvieron que haber llegado en tiempo y forma queden esperando en los puertos de transbordo, principalmente de Buenos Aires y también de Montevideo. Entonces hay una expectativa, eso va a suceder, se van a empezar a aglomerar los contenedores de transbordo de carga paraguaya, tanto de importación como de exportación, en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Y eso puede generar retrasos en el arribo de ciertas cargas para los importadores y también las cargas que tienen que ir al extranjero con los exportadores. Y un sobrecosto. Que es una situación... Sí. Que no es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Es algo que suele ocurrir, no todos los años, pero ya tenemos bastante antecedente de que eso haya ocurrido. Y un sobrecosto financiero también, asumo, Bernd, considerando que quedan ahí pendientes hasta que se vaya como regularizando el tránsito de las embarcaciones. Sí, generalmente los importadores analizan caso por caso. Si son mercaderías de alto valor, hay importadores que toman la opción de directamente transbordarlo a camiones y lo traen vía terrestre, ya sea de Argentina o Uruguay, y luego las cargas que no permiten esa estructura de costo
básicamente negocian el mejor transbordo, el transbordo más rápido o un transbordo parcelado de ciertos contenedores con las navieras. El desafío principal acá es comercial con las navieras. Sí. Ciertamente tenemos que seguir dragando para que este efecto no sea aún mayor y que sobre todo no se interrumpa la navegación en ningún caso, ¿verdad? Eso es un poquito lo que se está intentando hacer, ¿verdad? Y bueno, es básicamente es el impacto. Las navieras están cobrando un sobrecargo por aguas bajas, que eso también es habitual cuando el calado de carga disminuye. Claro. Y bueno, se está aplicando ese sobrecargo que es por cada contenedor transportado, ¿verdad? Ver, con respecto a lo que está pasando con nuestros vecinos, con los países vecinos, principalmente con Argentina, ¿se llegó a destrabar ese peaje en la hidrovía? ¿Cómo está? Porque tenía que haber una mesa de diálogo interinstitucional que buscara un poco también un punto medio en ese sentido. ¿Cómo está la situación? Hola, Ver. Creo que perdimos comunicación con Bern. ¿Es así, Josema? Vamos a hacer un contacto telefónico, si les parece. Priscila, tenés el contacto, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer un contacto telefónico para seguir la entrevista con Bernd Günther. Él es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Así que, mientras tanto, hacemos un pequeño paréntesis porque vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos y Japón firmaron un nuevo acuerdo para fortalecer su cooperación en el suministro de minerales críticos y tierras raras esenciales para sus industrias nacionales. El pacto, rubricado por Donald Trump y la primera ministra japonesa el 28 de octubre en Tokio, busca reducir la dependencia de ambos países respecto a China y contempla colaboración en ámbitos como la minería, la separación, el procesamiento, el almacenamiento y la inversión en proyectos. Entre los productos mencionados se encuentran imanes, baterías, catalizadores y materiales ópticos. El convenio se suma a otros firmados recientemente por Washington en Australia, Malasia y Tailandia como parte de su estrategia para diversificar las cadenas de suministro tras los controles a las exportaciones de tierras raras impuestos por Pekín en abril. El documento establece que en un plazo de 6 meses se adoptarán medidas para ofrecer apoyo financiero a proyectos que generen productos finales destinados a compradores de Estados Unidos, Japón y otros países aliados. Retomamos la conversación con justamente nuestro invitado de hoy, Bernd. Tuvimos una pequeña falla técnica, vamos a decirle justificado por el mal temporal que estamos registrando, pero ya tenemos nuevamente el contacto. ¿Estás del otro lado, Bernd? Sí, estoy del otro lado. Mis disculpas, tuvo una intermitencia acá con el internet. No hay ningún problema. Bernd, te hacía la siguiente consulta con respecto a esa situación que se había generado, sobre todo con Argentina, del peaje en la hidrovía. ¿Cómo quedó finalmente esa mesa que se iba a establecer buscando un punto medio, considerando que no solamente Paraguay se veía afectado por esta tarifa, sino también otros países que integran justamente parte del Mercosur? Bueno, el tema del peaje, que saben que es un tema bastante debatido y que ya lleva más de 2 años de discusión. El último avance que hemos tenido fue más o menos hace 1 mes y medio que fuimos a Buenos Aires a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que es la institución responsable de la hidrovía en Argentina, y ahí fuimos recibidos por el director de esa entidad, que es el señor Iñaki. Fuimos acompañados con una delegación con la Cancillería paraguaya. Sí. Y hemos tocado los diversos puntos que nos afligen en lo que es peaje y otros puntos como ser el tema del kilómetro 171 con el alige de los hidrocarburos y otros puntos que afectan la estructura de costo logístico de Paraguay. Fue una conversación muy abierta, muy directa, y hubo un compromiso claro de la autoridad argentina de apoyarnos en solucionar de forma definitiva los diferentes puntos, que fueron 5 puntos los que se discutieron. ¿Y a qué se llegó? Se llegó a un acuerdo de hacer un incremento en el peaje de 5 centavos. Nosotros veníamos pagando $1.20 Sí. por tonelada de registro neto, y eso subió desde el mes de septiembre a $1.25, lo cual se extendería hasta fin de año.
La ANPIN ya sacó una resolución que habla hasta el 31 de octubre, pero ellos ya recalcaron que van a sacar una nueva resolución extendiendo ese plazo hasta el 31 de diciembre, que es lo acordado. La idea, ¿cuál es? La idea es ir trabajando estos puntos, esos 5 puntos que le mencioné en paralelo, mientras que el peaje tenga un incremento, vamos a decir, escalonado de a 5 centavos. Entonces probablemente desde enero volvamos a reevaluar si el 1.25 sube a 1.30, pero la expectativa era que se vayan solucionando los otros temas en paralelo. Esto ciertamente es una medida paliativa, mientras que dura el proceso de la nueva concesión de Argentina. Y ahora en los primeros meses, en los primeros días de noviembre hay una audiencia pública y bueno, la expectativa de Argentina es sacar esa concesión cuanto antes y que va a durar 20 años y bueno, la idea es ahí entender cuál va a ser la nueva estructura de costos del concesionario y cuál va a ser el peaje resultante. No deja de ser un punto de atención. Nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esa concesión para ver quién va a ser la empresa adjudicada y cuál va a ser la estructura de costos y el peaje resultante, lo cual tiene mucha relación con el nivel de servicio que se ofrezca. Entonces un servicio sería simplemente hacer los balizamientos y proveer las cartas náuticas, que es un servicio más barato, que es lo que nosotros siempre estamos exigiendo, y evitar tareas de dragado en el tramo fluvial, lo cual no es requerido por el tipo de embarcaciones y el bajo calado que nosotros tenemos en las embarcaciones. Pero bueno, es un punto que no está solucionado aún, es un punto en andamiento y bueno, estamos en comunicación constante con ANPIN al respecto. Y justo en ese sentido iba mi siguiente pregunta, a ver que prácticamente la respondiste de manera anticipada, sobre el argumento que esgrime la Argentina para aplicar esta tarifa y este diferencial también que se aplicaba de los que no son argentinos pagaban en dólares y los que son de embarcación argentina en pesos. ¿Eso se mantiene o cómo quedó finalmente también? Eso se mantiene con la diferencia que la resolución de ellos establece que en pesos argentinos es cobrada la carga de cabotaje argentino y toda la carga internacional paga en dólares. Entonces, si hay una diferencia, ellos lo diferencian por el tipo de transporte, ya sea nacional, que es cabotaje, o internacional, que es en dólares. ¿Y todas las embarcaciones paraguayas se están supeditando a esta nueva disposición, ¿ver? ¿O van acumulando ciertamente facturas y qué impactos también tiene en ese sentido esta decisión? Bueno, el peaje es un valor muy significativo. Si uno no lo analiza por viaje de cada embarcación, estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 dólares cada vez que uno pasa por ahí. Y nuestra posición es que es un valor extremadamente elevado, que no se traduce en una mayor eficiencia del viaje. Uno no navega de forma más rápida o más barata a causa de ese servicio que uno va pagando. A diferencia, por ejemplo, del peaje que todos pagamos para irnos a Ciudad del Este. Lo pagamos con gusto porque nos vamos con más seguridad, con 4 carriles, llegamos más rápido, hay mejor señalización. Y bueno, ese es el mismo concepto que se está llevando, que se quiere llevar a la hidrovía. Si es que vamos a pagar cualquier peaje que realmente se traduzca en un beneficio para la cadena logística. Bern, este ajuste que se da en la tarifa que mencionabas también, desde cuándo y hasta cuándo irá, ¿va a tener un impacto dentro del costo que finalmente se va a trasladar al importador, al exportador, o cómo le manejan desde el sector? Bueno, en la mayoría de los contratos dependerá de cada contrato comercial que tiene el armador con su cliente final, con el importador, exportador, pero en la gran mayoría de los casos ese costo es trasladado a la carga. Entonces es un sobrecosto para la cadena logística de Paraguay y es una posición que desde el centro siempre recalcamos. Nosotros no estamos solamente defendiendo los intereses de los armadores, sino que en esta discusión del peaje es un interés país y de la competitividad de los productos. ¿Tecnología? Bueno, es uno de los puntos de discusión que tenemos con la ANPIN de Argentina, que habla de las dimensiones máximas de las embarcaciones permitidas por el Tratado de Hidrovía que firmó Paraguay con Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina en el año 1992. En el año 1992 se firmó el tratado que tiene varios reglamentos, son 13 reglamentos, y uno de ellos estipula cuánto es el tamaño máximo de las embarcaciones.
Y en su momento, en ese año, se habló de que las embarcaciones pueden tener hasta 290 metros de eslora, o sea, de largo, y 50 metros de ancho o de manga, como se habla acá en el rubro. Sí. Y hablaba de embarcaciones de 4.000 HP de potencia, equipados con radares de navegación. Esa fue la característica técnica estipulada en 1992. Pero hoy, obviamente, ya varias décadas después, hay mucha más tecnología y mucha más potencia instalada en las embarcaciones. Entonces, hoy lo habitual para un remolcador que va a Buenos Aires, Montevideo, es que tenga 5.000, a veces 6.000, inclusive 7.000 o más HP de potencia, y que esté equipado con muchos más equipamientos. Claro. Estamos hablando de que todas las embarcaciones tienen un AIS, que es como una identificación satelital de la ubicación del remolcador, y también de la ubicación de las demás embarcaciones que están cercanas a esa embarcación. También tenemos cartas náuticas, que la carta náutica es como una especie de Waze, marca el río, cuál es el rumbo de la embarcación, cuál fue el camino que siguió la última vez esa embarcación. Entonces le permite al capitán tomar muchas mejores decisiones y saber dónde están los otros barcos con el AIS. Bueno, estamos hablando de una navegación mucho más asistida que décadas atrás. Y es con ese argumento de mayor potencia y de mayores instrumentos que nosotros estamos instando a que se revise ese reglamento de dimensiones máximas, que es el reglamento 7 del Tratado de Hidrovía. Y queremos aumentar en una primera etapa de 290 por 50 a 290 por 65. Son unos 15 metros más de ancho permitido, lo cual le habilita a las embarcaciones a llevar una hilera más de barcazas. O sea, estamos hablando de aumentar en un 25% la capacidad de cada convoy, sin aumentar el tráfico fluvial y sin que haya más embarcaciones en el río. Simplemente darle más capacidad instalada a las embarcaciones que ya están navegando. Clarísimo, Berm. Y antes de dejarte ir y agradecerte muchísimo el tiempo, tema capital humano, plantel, y estamos hablando de trabajadores empleados justamente en el sector fluvial y marítimo. ¿Cómo lo están viendo? ¿Hay mano de obra disponible? ¿Presenta cierta escasez y parte del gran desafío también entre tantos que tiene el sector fluvial, o cómo lo están viendo? Bueno, la parte de formación es uno de los 3 ejes estratégicos que está llevando el centro. Nosotros hicimos en abril una reunión de planificación estratégica y fijamos 3 pilares de gestión. Sí. Uno de los cuales es navegabilidad, que ahí hablamos de todo lo que es dragados y derrocamientos. Hablamos de la parte de seguridad jurídica, que es todo lo que es tratado de hidrovía, revisión de los reglamentos, que también ya lo hablamos. Sí. Y el tercer pilar es justamente formación. Históricamente hemos tenido un déficit en personal capacitado. La mayoría de las tripulaciones, vamos a llamarle de antes, sí, son tripulaciones que aprendieron haciendo de forma más empírica. Y lo que nosotros buscamos es tener instituciones que lo lleven de forma teórico y práctica y que haya gente más capacitada, ya que uno de los argumentos que siempre vivimos en el día a día es que la tripulación paraguaya es considerada subestándar ante, por ejemplo, los estándares de la Prefectura Naval Argentina, y eso es algo que para nosotros debe de quedar en el pasado. Cierto. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Nosotros hace unas semanas atrás renovamos los convenios de cooperación que tiene el Centro de Armadores con la Escuela Náutica y el Centro de Enseñanza de la Armada Paraguaya, que es la institución que tenemos hoy. No tenemos muchas instituciones, realmente es la única que tiene un plan de formación de tripulaciones. Específicamente la Escuela Náutica, que queda en Sajonia, tiene 2 tecnicaturas, una tecnicatura superior en máquinas, que es para las tripulaciones que van a empezar siendo engrasadores a bordo de las embarcaciones, y una tecnicatura superior en cubierta, que es para las personas que quieren ser marineros. Entonces esas 2 tecnicaturas tienen un plan de estudio bien establecido, están reconocidas por el Ministerio de Educación, y bueno, creemos que es, vamos a decir, la base, el cimiento para tener una nueva generación de tripulaciones. Nosotros queremos apoyar muchísimo a la Escuela Náutica, eso se traduce ciertamente en la firma de estos convenios. También queremos apoyar con el uso del simulador que tiene el centro, y estamos inclusive viendo de instalar el primer simulador de sala de máquinas, que hoy no lo tenemos. Tenemos un simulador de maniobras, que sería para los capitanes que sí, dirigen las embarcaciones, pero no hay un simulador de sala de máquinas.
que vamos a decir es el corazón del barco, ¿verdad? Donde están los motores, las cajas, los engranajes. Entonces queremos tener ese primer simulador de sala de máquinas para que los estudiantes también tengan ese teórico y también el práctico, ¿verdad? Y bueno, y también darle la semana pasada estuvimos con la subcomisión de recursos humanos del Centro de Armadores, con todos los gerentes de recursos humanos de los asociados, que somos 35 asociados hoy, viendo las instalaciones del plan de estudio, conociendo a los alumnos. Este fin de año egresan 70 alumnos, entonces estamos hablando más o menos 70 por año, 70 nuevos tripulantes ya con esta nueva formación, y la idea es que el centro garantice la pasantía o un contrato de aprendizaje para esos egresados a bordo ya de las embarcaciones. Y bueno, con esto lo que hacemos es elevar el nivel, elevar la vara. ¿Y qué es lo que se viene? Después de esto hay que seguir haciéndolo. Ciertamente los frutos los vamos a ver en unos años, cuando esas tripulaciones egresadas de la Escuela Náutica vayan ascendiendo hasta llegar a ser capitanes. Para ser capitán estamos hablando de una carrera de entre 8 y 10 años para ser capitán. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso también ya lo estamos llevando adelante, que es lograr que Paraguay tenga la certificación STCW, que es una certificación de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, que estipula los estándares mínimos para las tripulaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es que una persona bien capacitada en Paraguay pueda no solamente ser capitán en Paraguay, sino que pueda ser capitán en el mar. Porque nosotros sabemos que el paraguayo cuando sale de Paraguay es súper guapo, ¿verdad? Es cierto. En Paraguay también, pero a veces somos un poco cómodos en nuestro país. Pero cuando salimos somos sumamente trabajadores. ¿Y por qué no darle la oportunidad a esos paraguayos que sean capitanes de ultramar? Es un poco esa la visión. Muy interesante. Bert, vamos a seguir en contacto contigo, desearte un muy feliz martes y bueno, gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Estuvimos en comunicación con Bert Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, CAFIM. Ahora tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos compartiendo información económica. Seguís escuchando Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Ada, es momento de compartir la cifra del día. 1,5% anual es el nivel actual de inflación en Perú, ubicado en el límite inferior del rango meta del Banco Central, que va del 1 al 3%. Esta baja se debe principalmente a la caída en los precios de los alimentos y a una base de comparación elevada de años anteriores, comentó Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macrocónsul. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Información internacional. Los bancos de la zona euro endurecieron el acceso al crédito empresarial durante el tercer trimestre de 2025, liderados por los prestamistas alemanes ante la preocupación por las perspectivas económicas y el impacto de los aranceles. Aunque el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés en 2 puntos porcentuales para estimular la demanda, la expansión del crédito se mantuvo moderada. El endurecimiento de los criterios de concesión se atribuyó al aumento de la incertidumbre geopolítica y comercial y a un mayor control sobre los sectores más expuestos. Yahoo Finanzas también menciona que el crédito a las empresas creció 2,9% en septiembre, cerca del máximo de 2 años, aunque por debajo del 4% previo a la pandemia. El Banco Central Europeo indicó que la mayor parte del deterioro se concentró en Alemania, mientras que Francia, Italia y España mantuvieron condiciones estables. La demanda de préstamos continúa al alza, impulsada por la refinanciación y reestructuración de deuda, mientras que el crédito a la vivienda no mostró variaciones. Para el último trimestre del año, los bancos anticipan criterios sin cambios y un acceso estable al financiamiento tanto empresarial como hipotecario. ¿Qué dice Bloomberg en línea sobre el petróleo, Ada? De acuerdo con Bloomberg, el precio del petróleo ruso cayó con fuerza tras las nuevas sanciones occidentales que llevaron a refinerías chinas a cancelar parte de sus compras. Las ventas al contado del crudo exportado desde el lejano oriente ruso se ofrecieron esta semana con un descuento de 50 centavos por barril respecto al ICE Brent, mientras que la semana anterior se cotizaba con un prima superior a $1. El mercado energético reaccionó con volatilidad luego de que Estados Unidos incluyera a 2 de las principales compañías petroleras de Rusia en su lista negra, medida que se sumó a las restricciones de la Unión Europea sobre el comercio energético ruso. Y ya con información regional, de acuerdo con Portal Globo, los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump mantuvieron el 26 de octubre
octubre una reunión de 45 minutos que reabrió las negociaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos. Acordaron iniciar un proceso bilateral para revisar el arancel del 50% de las exportaciones brasileñas y establecer un calendario de reuniones técnicas. Lula propuso incluir temas como minerales críticos, etanol, azúcar y tierras raras, mientras Trump calificó el encuentro como muy bueno, aunque sin asegurar un acuerdo. Lula presentó un documento que evidencia un superávit estadounidense de 410.000 millones de dólares con Brasil en 15 años, con 22.000 millones de dólares en 2024, para respaldar su pedido de reducción arancelaria. También planteó la suspensión temporal de las tarifas durante las negociaciones. Ambos líderes expresaron interés en realizar visitas recíprocas, mientras el sector empresarial brasileño consideró la reunión un paso concreto hacia un posible acuerdo. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg, el índice de confianza en el gobierno elaborado por la Universidad Torcuato de Itela registró en octubre de 2025 un aumento del 8,1% respecto al mes anterior, alcanzando 2,10 puntos en una escala de 0 a 5, equivalente a una aprobación del 42%. Aún con este repunte, el indicador presenta una caída interanual del 13,4%. En comparación histórica, se ubica 25,7% por debajo del nivel de octubre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri y 37,9% por encima del octubre de 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández. El informe muestra una mejora generalizada en los 5 componentes del índice: honestidad de los funcionarios, capacidad para resolver problemas, eficiencia del gasto público, evaluación general del gobierno y preocupación por el interés general. La confianza fue más alta entre los hombres y en el interior del país, mientras que por edad destacó el grupo de 18 a 29 años. Entre quienes esperan una mejora económica en un año, el índice alcanzó 4,06 puntos, evidenciando una fuerte relación entre optimismo económico y confianza política. Y así vamos a otro corte, el último, y ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel económico en Paraguay. ¿Y qué está pasando a nivel nacional en Paraguay en materia económica, Ada? De acuerdo con ABC, la Federación Paraguaya de MIPYMES advirtió que la caída del consumo y sobreendeudamiento están afectando al comercio y al empleo en un año que califican de duro y complicado. Las ventas comenzaron a disminuir desde marzo y la caída se acentuó entre agosto y octubre sin señales de recuperación. Aunque el gobierno proyecta un crecimiento del 4,5 al 5%, las MIPYMES, que constituyen el 98% del tejido empresarial del país, no perciben mejoras en la microeconomía. La inflación del 4 a 4,5% no refleja el aumento de precios de los alimentos, que ronda el 35%, lo que impacta directamente en el consumo. El sector enfrenta además un fuerte endeudamiento familiar, evidenciando en el mayor uso de las tarjetas de crédito, mientras la economía permanece detenida con menos ventas y menor generación de empleo. Paraguay cuenta con 450.000 MIPYMES con RUC, aunque solo 43.000 están plenamente formalizadas. Luis Tabela alertó que de no tomarse medidas, 2026 podría ser aún más complicado con mayor morosidad. Criticó que el gobierno priorice la atracción de inversiones y olvide la microeconomía, que sostiene cerca del 80% del empleo nacional, y reclamó financiamiento genuino para el sector. De acuerdo con Valor Agrícola, el sector forestal paraguayo muestra un crecimiento sin precedentes durante este año, con un balance altamente positivo impulsado por el aumento de las exportaciones y la expansión industrial. Los envíos de tableros multilaminados, láminas y tablas de eucalipto alcanzan entre 45.000 y 50.000 metros cúbicos frente a los 30.000 del año anterior, mientras el área de tala rasa se duplicó a 6.000, 7.000 hectáreas y podría llegar a 12.000 en 2026. El valor exportado supera los 100 millones de dólares y se proyecta que aumente en los próximos años. En los últimos 2 años se plantaron 140.000 hectáreas con un ritmo anual previsto de 70.000 a 100.000 nuevas. Persisten retos en infraestructura y en la agilización de certificaciones que pueden demorar hasta 3 meses y reducir la facturación hasta 40%, aunque el sector mantiene expectativas de fuerte expansión para el año 2026. De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, Paraguay cerrará 2025 con el mayor crecimiento económico de la región, con una expansión proyectada del 5,3% del PIB frente al 3,8% inicialmente estimado, de acuerdo con las proyecciones actualizadas del Banco Central del Paraguay. El ministro de Economía y Finanzas destacó que este resultado es mérito del sector privado, que actúa como motor de la economía gracias a las condiciones creadas por el gobierno. También subrayó que este avance se logró manteniendo el plan de
consolidación fiscal, que prevé un déficit máximo de 1,9% del PIB en 2025 y un retorno del 1,5% en 2026. El ministro resaltó la importancia de sostener este dinamismo en el largo plazo mediante reformas estructurales e incentivos a la inversión aprobados en el segundo semestre del año. Anunció además el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2050, que busca proyectar políticas más allá del próximo periodo de gobierno. Fernández Valdovinos remarcó que el crecimiento y la estabilidad macroeconómica fortalecen la posición internacional del país. Información oficial extraída del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta que el Consejo de Seguridad Social, órgano rector responsable de acompañar y supervisar el proceso de implementación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, realizó ayer la cuarta reunión ordinaria del año 2025. Según este informe, la sesión contó con la participación de los representantes titulares del Poder Ejecutivo y de los sectores empleador, trabajador y de jubilados. Durante el encuentro, el secretario ejecutivo del Consejo habló y presentó el orden del día y fueron desglosando también parte de lo que se debería de tratar en ese sentido. Y en el marco del proceso de designación del superintendente, el viceministro presentó las bases y condiciones para el concurso público de méritos y aptitudes, las cuales fueron aprobadas por los miembros del Consejo. El llamado será publicado en los próximos días en los portales oficiales del MEF, del BCP y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El periodo de postulación será de 15 días corridos. Y otro punto destacado de la sesión fue la presentación de una propuesta preliminar del Plan de Capacitación e Inducción para las entidades de jubilaciones y pensiones y la Superintendencia de Pensiones, cuya implementación está prevista para el próximo año. La iniciativa tiene por objetivo establecer una estrategia integral de capacitación que abarque las áreas técnicas, administrativas y operativas necesarias para el funcionamiento eficiente de la Superintendencia. Menciona también el portal oficial y estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas. Y como es habitual, todos los días la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis acerca de temas económicos y a septiembre de 2025 el gasto público totalizó 46,5 billones, aproximadamente 6.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 13,4%. Los tres rubros con mayores incrementos, deuda, transferencias y jubilaciones y pensiones, explicaron cerca del 70% del aumento total. La deuda subió 31,1% al pasar de 6,71 billones a 8,80 billones de guaraníes, mientras que las transferencias crecieron 23% y las jubilaciones y pensiones aumentaron 11,1%. Este artículo es publicado, como mencionaba, de manera diaria en el impreso de ABC y también replicado en el digital, donde la gente puede encontrar más sobre estos análisis. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre el tiempo. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un lindo día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.